En este video voy a hablar de la lectura La cultura como identidad y la identidad como cultura de Gilberto Jiménez. Es un doctor en sociología que se ha enfocado en el estudio de las sectas religiosas, análisis del discurso, sociología del derecho y la cultura y demás. Es fundador y coordinador del Seminario Permanente de Cultura y Representaciones Sociales. En la lectura se habla de la relación que existe entre los conceptos identidad y cultura. Él dice que la identidad es lo que nos diferencia de los unos a los otros, y los rasgos culturales marcan esta diferencia. Para entender esta relación se necesita definir qué es cultura, y él dice que son todos aquellos significados insertos en una sociedad, pero solo se toman en cuenta aquellos que son compartidos y duraderos. Muchos vienen acompañados de emociones. También nos dice que nuestro entorno es cultura y se ve reflejada en obras de arte, bailes, ritos, etc. La cultura es propia de quien la interioriza y se vuelve sustancia propia. Nos dice, no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura. Dado que la cultura funciona como diferenciador, nos da identidad, porque al interiorizar ciertos significados nos diferencia de otras sociedades. Menciona que el concepto de identidad es muy importante en la sociedad por todo lo que representa. No se podría hablar de interacción social sin este concepto. Hay una concepción de identidad como algo que solo los individuos pensantes pueden desarrollar y que ésta se refleja de manera colectiva. Es así como se termina percibiendo a un grupo. Esta teoría de identidad se asocia con la de los actores sociales, donde estos tienen una posición en la estructura social. Interactúan con los demás, tienen recursos y eso les da poder. Tienen identidad, es decir, se distinguen unos de otros. Tienen proyectos a futuro y constantemente aprenden y conocen de todo y de todos. El concepto de identidad funciona tanto para lo individual como para lo colectivo, y esto nos brinda diferentes puntos de vista. En lo individual nos dice que es autorreflexión. Se definen diferencias entre sujetos por una autoasignación de atributos culturales para obtener un reconocimiento de los sujetos con quienes se interactúa, es decir, se produce una identidad para pertenecer. Pero esto no significa que todos son iguales, cada quien tiene características diferentes y únicas como estilo de vida, hábitos, tipos de relaciones, etc. En cuanto a la identidad colectiva, se dice que estas se forman por las identidades individuales, por lo tanto, son parecidas y diferentes al mismo tiempo. Son diferentes en que no están claramente delimitadas, no hay un principio y un fin, como en la individual, donde el cuerpo es el propio límite, y son parecidas en tanto que ambas se pueden diferenciar unas de otras, estipulan límites, se sitúan en un cierto espacio, etc. Se menciona a Melucci, quien habla de la acción colectiva, y las describe como un conjunto de prácticas sociales donde hay cierto número de individuos que comparten características, relaciones sociales, y estas son los movimientos sociales, conflictos, etc. Otra cosa que se menciona en la lectura es que la identidad se ve definida por sus fronteras, es decir, no por sí misma, sino en su comparación o interacción con otras, como marcadores culturales, sobre todo cuando estos ocurren durante cambios sociales, políticos, sociales, culturales, en donde permanece la identidad a pesar de todo lo que ocurra. Por último, se habla de la multiculturalidad, en donde el autor ve un problema con ello, ya que dice que este concepto sirvió para separar una cultura de otra, denotar que no son lo mismo y llegó hasta permear hasta minorías. Es un término usado para describir, para denotar la presencia de muchas culturas en un solo espacio. También es un concepto normativo, porque se piensa que es lo ideal que en una sociedad sea multicultural. En cuanto a esto hay dos posturas, la radical, que dice que se debe dejar ser a las culturas tal y como son, sin límites, y la otra postura, un poco más moderada, dice que sí debe haber limitaciones, pero para que puedan convivir unas con otras. Para ello, habría que establecer normas universales. Por último, el multiculturalismo visto desde el punto de vista político se ve como si la diversidad cultural es aprobada y aceptada, pero en realidad solo es un discurso político. A pesar de haber multiculturalidad en países como México, predominan algunas más que otras y se terminan imponiendo por ser la mayoría, y aunque se respeta el resto, la desigualdad es evidente.
Las culturas minoritarias son discriminadas y vistas como inferiores, y peor aún, no son reconocidas o tomadas en cuenta por el gobierno. Estos son todos los puntos más importantes de la lectura, la cual nos invita a reflexionar.